Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Gracias por asistir a la sesión del día de hoy. Como ya saben ustedes, esta semana vamos a trabajar presentando las antenas que ustedes han hecho, complementando los conocimientos, porque es importante trabajar con este tipo de antenas Yagi-Uda, que como ustedes vieron son las antenas que más se utilizan específicamente para lo que es comunicación FM y comunicación UHF en términos generales, y consideramos también televisión ahí. Bien, vamos a empezar entonces con el grupo A, con su exposición, por favor. Buenos días. Un momentito, por favor. Listo, señorita Freire, gracias. Bueno, si pueden observar la pantalla. Ya está listo, siga, por favor. Buenos días, somos el grupo A. Vamos a presentarles nuestra antena Yagi-Uda, que está compuesta de un reflector planar, un elemento activo dipolo doblado y 3 elementos directores. A continuación, una pequeña introducción que, bueno, ya vimos anteriormente en la clase sobre qué es una antena Yagi-Uda. Es prácticamente un conjunto de dipolos con un elemento de alimentación y otros elementos parásitos. Como usted mencionó anteriormente, es una de las antenas más utilizadas para aplicaciones como FM y frecuencias en UHF, que es Ultra High Frequency. Podemos ver en la imagen los diferentes componentes de la antena Yagi-Uda, tales como el reflector que generalmente está ubicado en la parte izquierda y es el elemento más grande que la compone. Luego sigue la alimentación y le continúan unos elementos directores. A continuación, mi compañero, sí, sí. Un momentito, sí. No, disculpe. Bueno, Ya, yo te es, porque parece que con nuestra compañera. Ya, los sí, elementos era de una solo. antena, ¿vale? Ya, los elementos de una antena Yagi-Uda típica son los elementos de alimentación, que es el dipolo plegado, el más utilizado. El radiador también que está construido especialmente para el funcionamiento de la matriz de fuego final. Y un elemento el elemento parásito que está ubicado en el lado delantero que actúan como directores y en las piezas de trasero que actúan como reflectores. Aquí también se tiene en cuenta que el reflector es del elemento parásito más largo, es un elemento parásito más largo que el elemento de excitación, reduce la intensidad de la señal que está en su dirección e incrementa la que está en dirección del dipolo, y el director es el elemento parásito más corto, que es un elemento de excitación, que aquí incrementa vuelta la intensidad de campo en su dirección y reduce a la dirección del reflector. De igual manera, la antena Yagi-Uda tiene sus ventajas y desventajas.
Estas antenas han realizado algunos cambios drásticos en el campo de las antenas comerciales, como también tienen, es la antena que tiene una mayor popularidad en la historia como antenas de televisión, debido a su gran ancho de banda. Y aquí podemos ver unas ventajas de esta, unas ventajas y desventajas, que vienen siendo que, por ejemplo, una de la matriz de antenas de Yagyu es un tipo de antenas de dirección. El tamaño de la antena es compacto y ligero. El patrón de radiación es unidireccional y es razonablemente bueno. Tiene un menor costo eh, y una simple construcción. Ya. También estas antenas tienen una relación ajustable de... a ver cómo es. Se me olvidó. A ver, este tipo de antenas también es adecuado para aplicaciones en altas frecuencias de rango de frecuencias ultra altas también. Y también tiene unas ventajas, porque dice que una ventaja es que es sensible a la frecuencia y el diseño tiene como requisito una gran cantidad de elementos también. Cualquier daño a los elementos parásitos conduce a una disfuncionalidad de toda la antena. El tamaño de estas antenas por lo general es algo grande en algunos casos. Entonces, y, y aunque también su ganancia no es muy alta en comparación con otro tipo de antenas. Ya, algo ya, ahí sí, me toca otro compañero. Bueno, como mis compañeros ya mencionaron, una antena Yagi-Uda está compuesta por un reflector, un elemento activo y como es nuestro caso, tres directores. Para eso lo primero que hemos realizado son el cálculo de las medidas de estos elementos. Eh, para el cálculo de las medidas del, del elemento activo, se ha realizado con la siguiente fórmula, que es 478 sobre la frecuencia que nosotros para el diseño de nuestra antena hemos trabajado a una frecuencia de 3 gigahercios, dándonos el resultado de 42,48 milímetros. Y para el elemento reflector igual hemos obtenido el dato de 41,52 milímetros. Y para el primer elemento director, una longitud de 40,28 milímetros. Para el segundo director, una longitud de 39,42 milímetros. Y para el tercer director, una medida de 38,57 milímetros. El espacio entre estos elementos será de 21,42 milímetros. Ya, como podemos ver en la siguiente diapositiva, el diseño que hemos hecho en el programa HFSS es el que se puede observar, donde está compuesto por el reflector planar, el dipolo doblado y por los tres directores. El dipolo doblado y los tres directores tienen un grosor de 1 milímetro con un diámetro de 2 milímetros. Como se puede observar y cabe destacar que la distancia entre el reflector y el dipolo influye de gran manera. Mientras más cerca está el reflector del dipolo, se pudo comprobar que existe mayor directividad de la antena. Y además se varió algunas longitudes para poder obtener las respuestas que se pueden observar a continuación.
Bueno, les voy a explicar. Bueno, pueden observar. Aquí podemos ver el coeficiente de reflexión. Como la compañera mencionó anteriormente, estamos trabajando justamente en la frecuencia de 3 GHz. Y nos muestra una ganancia más o menos aceptable de aproximadamente unos 20, menos 23 dB más o menos, no, menos 21 dB con algo era más o menos, sí. Bueno, cuando les mostramos la simulación podemos hacer los tracers para que se pueda observar con mejor exactitud. Por favor, compañero. Sí, como podemos observar, aquí tenemos el patrón de radiación de nuestra antena, ¿no? Como ya había mencionado antes mis compañeros, tenemos esto a causa de los elementos reflectores y aquí en este caso por el dipolo doblado podemos observar que nuestra antena tiene este patrón de radiación, ¿no? El patrón de radiación en sí de esta antena Yagi, las características, como mencionamos anteriormente, podemos observar que a lo largo del eje X, con un reflector planar, en este caso que hemos hecho, el dipolo doblado, con la longitud de onda y en este caso los tres directores, la antena resultante tiene una ganancia de más o menos menos 21 dBi. Como ya sabemos, el patrón de radiación también es la dependencia angular de la fuerza de las ondas de radio de cualquier, en este caso, fuente electromagnética. Y ahí está en este caso, en función de pi, teta y y, el patrón de radiación. Esos son los resultados, ingeniero. Listo, jóvenes. Muchísimas gracias por la explicación. Digamos que la antena está en términos generales bien diseñada, solamente el patrón de radiación está medio raro, debido a que eso pasa que ustedes están graficando la ganancia total. Entonces, ahí lo que nos interesaría es graficar el Eθ y el Fi. ¿Tienen por si acaso ustedes ahí el archivo listo para abrir en Soft Designer, por favor? Sí, un momento, ya lo compartió. Gracias. ¿Estás enferma, señorita Freire? Lastimosamente sí. ¿Se contagió de COVID? Creo que debe ser eso. No sé, pero aún tengo sabor. Ah, ya. Bueno, está bien. Hay que cuidarse bastante simplemente. ¿Sí? No se olviden, muchachos, que los laboratorios están suspendidos, ¿sí? Porque si bien es cierto que nosotros tenemos la autorización del COE institucional, ¿sí? Eso siempre es importante que ustedes lo sepan. Nosotros para hacer estas prácticas que empezamos a hacer el 3 de enero, contamos con la autorización del COE institucional en grupos de 5 a 5, como estuvo determinado desde el inicio del semestre, ¿sí? Justamente por precautelar la salud de ustedes, salvo que me parece que no hubo responsabilidad completa de ustedes cuando fueron algunitos al laboratorio presentando síntomas, pero en todo caso, todo se ha hecho bajo el COE institucional, ¿de acuerdo? Como yo les decía la semana anterior, se suspendieron las prácticas a pesar de que el COE institucional no ha dicho nada, ¿de acuerdo? Porque justamente el COE nacional, que es el que rige todo, indicó que Riobamba es una ciudad semaforizada en rojo. Por lo tanto, no era prudente. Si bien ahora estamos con semaforización amarillo, pero los casos que tenemos en el IES tampoco permiten tener los laboratorios. Entonces, Ruth ya sabe que siguen suspendidos los laboratorios.
Entonces, para todos, que esté claro que las prácticas de laboratorio que se organizaron fueron organizadas con tiempo, enviados los documentos a la dirección de escuela, la dirección de escuela envió creo que al decanato, al COE institucional y fueron aprobados por el COE. ¿Sí? Eso es importante que ustedes sepan con la planificación de grupo por grupo cada sesión. Y como estaba la pandemia, quedamos en que si podían hacer en un laboratorio las dos cosas, se hacían. ¿Sí? Así que por favor que quede eso claro para todos ustedes. ¿De acuerdo? En ningún momento en los laboratorios se dijo que vayan más de 5 estudiantes. Estaban solamente los 5 estudiantes y Ruth, que es la persona que está a cargo de recibirles, es la que me pasa los reportes de quienes han llegado y quienes no han llegado. Y como ustedes saben también, muchos estudiantes que se sentían mal, ¿sí? Con COVID y demás, ¿sí? A través directa mía o a través del representante, ¿sí? Solicitaron no asistir al laboratorio y no asistieron al laboratorio. Así que jóvenes, eso que quede bien claro para ustedes, de que todo está o se ha hecho bajo autorizaciones con las debidas precauciones y también con la responsabilidad de cada uno de ustedes. ¿Sí? Con la responsabilidad de cada uno de ustedes. ¿Sí? Porque ya estamos grandecitos, ya están en séptimo, casi ingenieros, y entonces en función de eso también hay una corresponsabilidad de cada uno de ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, siguen suspendidos los laboratorios hasta ver qué dice el COE institucional esta semana o la próxima semana. Total, todavía tenemos 3 semanas para que, si es que lo permite esta pandemia, podamos hacer las últimas mediciones como tal. ¿Sí? Que en ese caso ya no necesitarían ir los 5 porque ya estuvieron los 5 en el laboratorio, sino podría ir tranquilamente 1 o 2, evitando así que los compañeros que están en otras ciudades vuelvan a viajar. ¿Sí? Entonces es un poco para verificar. Bien, entonces ahí como estamos viendo, esto es el software de HFSS. A ver, consulta, para que no hable mucho la señorita Freire, consulta al señor Robalino. ¿Esto lo hicieron utilizando el software del kit que les indiqué yo la semana anterior que se podía trabajar o ustedes hicieron desde cero este programita? Desde cero, ingeniero. Ah, chévere. ¿Qué tipo de puertos ustedes le pusieron en el dipolo? ¿Qué tipo de puerto está ahí? ¿Mande? ¿Qué tipo de puerto usted le puso en el dipolo doblado? Ahí en HFSS. ¿Qué tipo de puerto está ahí? ¿Sí? Si usted, señorita Freire, usted no hable, solamente va haciendo lo que le digo. No, suba, por favor. Ya, señorita Freire, suba y váyase a puertos y déjeme ver el puerto. Ahí en Excitation. Ya, arriba. Ya, puerto. Ya, acerquemos entonces. No, no, no. Ya, ahí está, bueno. Ya, déjele nomás ahí. Ya. ¿Qué tipo de puerto dice que es, señor Robalino, el que tenemos? No le escucho, señor Robalino. Ah, el Lumped. Ah, ya. Aquí nosotros ubicamos un puerto tipo Lamped Port. ¿Sí? Este puerto Lamped Port es un puerto que se utiliza para simular la alimentación, ¿sí? Más o menos haciendo una analogía con Designer, cuando tenemos en el mismo nivel, tenemos señal y referencia. Entonces, para simular esa alimentación, señal, referencia, que está al mismo nivel, en este caso no tengo capa superior, dieléctrico, capa inferior, ¿no? Sino aquí tengo
el mismo nivel que voy a poner alimentación, entonces ahí se utiliza el puerto Lamped Port, ¿sí? Donde ciérrele ahora sí, señorita Freire, y hagamos un pequeño zoom ahí en el puerto. Ya, entonces ahí, para todos, ¿sí? Si por si acaso no están avanzando o lo que sea, tenemos ahí lo que se llama un Lamped Port, que obviamente eso sí estaba explicado hágale un clic donde dice excitación en la parte izquierda para que se vea, en puerto 1. Ya. Entonces ahí ustedes pueden ver, ¿sí? Simplemente ahí estamos poniendo una hoja, ¿sí? Donde viene la alimentación desde un terminal del tubo hacia el otro terminal del tubo. Eso me ayuda a simular de que nosotros tenemos ahí señal referencia y que ahí nosotros tenemos la dirección de la corriente que va en ese sentido, ¿sí? Entonces ahí ustedes pueden ver que eso es el ampere poder, eso es todo. Y de ahí el resto simplemente hacer la estructura física de cada uno de los tubos, ¿sí? Considerando también, obviamente, que los tubos pueden tener diferentes dimensiones, ¿sí? En función de la frecuencia. Obviamente, si yo voy a aumentarlo en frecuencia, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros siempre? Disminuir el radio del tubo como tal, ¿sí? Disminuimos el radio del tubo porque obviamente a alta frecuencia no puedo tener un tubo de 1 pulgada, de media pulgada, de cuarto de pulgada. Voy a hacerle más pequeño, más pequeño, más pequeño. Entonces, nosotros sí podemos generar antenas de este tipo, por ejemplo, utilizando el cable directamente, el cable de cobre, ¿sí? Sí se puede utilizar también, se puede generar este tipo de antenitas a altas frecuencias debido a que la dimensión va a disminuir, entonces está ahí. Vamos ahí, ¿quién más es de este grupo? Me parece que es la señorita Omaquisa, ¿es de este grupo? Singe, Ya. ¿Cuáles fueron las últimas dimensiones que tenemos de los elementos? Hágame acuerdo, por favor. bueno, con los ya le presentamos las dimensiones que hicimos el cálculo para una frecuencia de 3 GHz. Los últimos cálculos que quedaron fueron la distancia entre el reflector y el dipolo fue una distancia de 10.4 milímetros, debido a que mientras más cerca estaba el reflector, mejor era la respuesta que teníamos en el coeficiente de reflexión y sobre todo en la directividad. Los tubos, como ya habíamos mencionado, tenían un radio de 1 milímetro, es decir, un diámetro de 2 milímetros. Ya, la longitud del reflector quedó en 43.05 milímetros. La longitud del dipolo quedó en una longitud de 40,87 milímetros. La del director 1 con una longitud de 40.48 milímetros. La del director 2 con una longitud de 39.62 milímetros. La del director 3 con una longitud de 38.78 milímetros, y la separación entre el dipolo y los directores quedaron en una separación de 22 milímetros del dipolo al director 1, del director 1 al director 2 y del director 2 al director 3. Así quedaron las medidas, ingeniero. Listo, bien, bien. Entonces, como siempre lo hemos dicho, y debe estar eso claro para ustedes, cuando yo voy a simulación, puedo llegar a la casi perfección, digamos así, cuando hacemos estos diseños. Sí, porque ustedes van a modificar las dimensiones teóricas en función de la respuesta que ustedes quieren tener en frecuencia, ¿de acuerdo? Entonces ahí ustedes pueden trabajar de esa manera. Obviamente el reflector, en este caso, si es planar, puedo trabajarlo de esa manera, ¿no es cierto? Como ustedes lo han hecho, acercándole un poco más. Pero si el reflector es un reflector triangular 90 grados, obviamente o posiblemente vamos a necesitar que se separe un poco más por justamente la apertura que tiene, ¿sí? Entonces,
todo va a depender del tipo de reflector que nosotros tengamos para colocar, ¿sí? Para colocar nosotros la distancia desde el reflector hacia el dipolo como tal, ¿no? Si obviamente me alejo un poco más, ¿sí? Si yo me alejo un poco más, voy a tener que hacer mi reflector un poco más grande para poder obtener su misma respuesta, ¿sí? Entonces, esa es una de las consideraciones. Más alejado, mayor grande tiene que ser el reflector. Y obviamente, si hacemos el análisis teórico, ¿sí? Si yo tengo el reflector más alejado, entonces significa que el otro dipolo va a estar a la misma distancia. Entonces, por lo tanto, el diagrama de radiación también va a cambiar, ¿sí? Se va a hacer menos directiva conforme alejo más, porque si alejo demasiado, va a ser como que si tuviésemos ya no un arreglito, sino ya, y prácticamente va a perder el efecto reflectivo ese material que tenemos en la parte final, ¿no es cierto? Si ya lo alejamos mucho del dipolo, entonces va a perder el efecto de reflexión, ¿sí? Entonces eso siempre hay que tener en consideración. Por eso es que la recomendación normal es que tengamos 0,25 lambda, pero cuando hacemos simulación, ahí trabajamos, ¿no? Obviamente, si es que, por ejemplo, ustedes cogen solamente, qué es lo que se hacía en los años 90, por ahí, no teníamos este tipo de software, todo era solamente cálculos numéricos y nada más. Entonces, simplemente se sacaba los cálculos numéricos en función de los programitas donde nos daban las dimensiones, ese tipo de cosas, y se implementaba. Y se veía simplemente si funcionaba utilizando el generador y utilizando el analizador de espectros. Porque los VNA que ustedes ahora ya conocen y saben cómo manejar, ¿sí? Eran dispositivos, primero que estaban recién saliendo y que acá al Ecuador no llegaban. Aquí en el país únicamente la ESPE tenía un VNA, pero que estaba dentro del departamento de investigación del ejército, que se llamaba CITEG, que estaba en la ESPE. Entonces, solamente aquellos que hacían tesis ahí podían conocer un VNA. El resto era difícil que pueda acceder en cualquier universidad del país, ¿sí? Entonces, estos VNA no eran fáciles de utilizar. Luego compró Arcotel, un NA. Entonces, Arcotel sí tiene VNAs en algunas ciudades del país, ¿sí? Entonces, pero como ustedes ven, esos dispositivos, esos equipos como tal, no son fáciles por su costo también. Entonces, tenemos una gran ventaja dentro de nuestra institución, que nosotros sí tenemos. Este VNA obviamente va apenas hasta 20 GHz. En este momento sería importante ver la posibilidad de hacer un sistema que aumente a 40 GHz a través de multiplicadores, que sí se podría hacer, o comprar un VNA hasta 40 GHz, hasta 60 GHz, porque cuando venga 5G va a ser complicado esta situación, ¿no es cierto? Porque ustedes saben que 5G va a ir a la banda de 28 GHz, ¿sí? Es más, si no estoy mal, la señorita Freire semestre anterior trabajó en su proyecto de propagación con la banda de 5G, me parece que era señorita Freire, ¿cierto? ¿Usted trabajó creo que 28 o no? Sí, era 5G. Ya, ya ve, yo sí me acuerdo de los trabajos todavía. Bien, entonces, ahí está la diferencia, ¿no? Entonces, como les digo, por ejemplo, ustedes normalmente pueden tomar las dimensiones sin hacer optimizaciones, implementar y va a funcionar, ¿sí? Porque el concepto de que tengamos el dipolo y los otros directores sean más pequeños, de hecho funciona, no es que no va a funcionar, va a funcionar, va a trabajar en un ancho de frecuencias, ¿sí? Pero no se tiene esta visibilidad de tener en simulación y saber que realmente estamos haciendo bien las cosas, ¿sí? Entonces, por eso es que es importante manejar este tipo de simuladores, ¿de acuerdo? Sí, entonces, todo eso es importante, ¿de acuerdo? Entonces, otra de las cosas importantes que tienen que conocer es que ustedes ya tuvieron la ventaja de utilizar ese equipo, ¿sí? Ustedes ocuparon ese equipo. ¿De acuerdo? En otras universidades no les dejan ocupar sus equipos, sino ustedes traen la antena, les dan midiendo y se van, ¿sí? Porque obviamente, como ustedes vieron, cada vez que utilizan hay que calibrar el equipo, hay que hacer las mediciones, ¿sí? Y entonces para que no tengamos dificultades, entonces generalmente no se hace que el estudiante tome ese instrumento, sino solamente ustedes lo ven de lejitos, nada más, ¿sí? Entonces es importante que ustedes también tengan la posibilidad de hacer laboratorios en este tipo de equipos, porque ustedes cuando vayan a trabajar van a encontrar estos equipos. ¿Ya? Bien. Listo. Entonces,
con eso tienen ustedes los resultados. Entonces, ustedes, como les decía, simplemente hacen una optimización y vemos. Vamos a ver los resultados, señorita Freire, por favor. Ahí está feo. Bien. Entonces, ahí tenemos 3 GHz, ¿sí? Y tenemos una banda que va desde 2.8 hasta 3.2 prácticamente, ¿sí? ¿Listo? Póngale en -10 para revisar cuánto está. No, más abajo está, -10. Ya ves. Ahí arribita póngale, señorita. Eso ahí. Ahí. Hágale un clic. Ya. Entonces ahí vemos que tenemos desde 2.8 hasta 3.2 prácticamente una banda de 400 MHz. ¿Sí? Una banda de 400 MHz que a 3 GHz corresponde a más del 10%. Hay que considerar eso también. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, ya estamos viendo que tiene un ancho de banda bastante importante, porque si solo utilizáramos el dipolo, tuviera un ancho de banda del 2%. Entonces, eso sería únicamente 60 MHz. ¿Ok? Entonces, eso, considerar también que sí está resultando, ¿sí? Y la gráfica, obviamente, aquí ustedes graficaron la ganancia total, pero siempre es importante tener los planos, ¿sí? Es decir, ahí ustedes tienen, pero estamos graficando la ganancia total, ¿no? Entonces, la ganancia total a 90 grados, ¿sí? Ya, denme un segundito, por favor. Bien, entonces, hágale la gráfica, por favor. No, de RE. Hágale el RE, el FI y el Eθ. Pero en dBs. Coja el FI y el Eθ en dB. Perfecto, ahora sí graficamos. Lo que pasa es que ustedes hicieron adaptativos. Ya, entonces ahí, váyase por favor a donde dice ahí Families. ¿Ya? Entonces ahí en FI, seleccione, hágale un clic ahí donde dice FI abajo, ahí donde dice Edit, que hágale un clic y póngale solamente 0 y 90. 0, control. Téngale aplastado el control y seleccione 90 grados. ¿Ya? Y solamente cierra. ¿Ya? Y póngale Apply Trace. Ya, entonces ahí nosotros vamos a ver cómo está el diagrama de radiación. Entonces ahí vemos que tenemos el FI 90 grados y el Eθ 0 grados, que obviamente son los que más funcionan. Que los otros, ahí como siempre le hemos explicado, ahí nos da la copolarización de antenas, que es lo correcto. Es decir, debe haber un FI con un Eθ de 0 y 90 grados y los otros en cambio deben estar disminuidos, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden ver, aplástele donde dice el FI, señorita Freire, de 90 grados, el rojo, más al de abajo. Exacto, ese es el que nos interesa a nosotros, ¿sí? No, el de arribita, eso, ya, listo. Entonces, ese que estamos visualizando nosotros es el que nos está indicando cómo está el campo eléctrico, ¿sí? Cuando nosotros tenemos el campo eléctrico phi, cuando phi es 90 grados como tal, ¿sí? Y ahí nos está indicando, ¿sí? Cómo está radiando teóricamente hacia la derecha, tratando de generar un lóbulo principal y lóbulos secundarios. Eso también es algo que teóricamente se debería corregir dentro
de las dimensiones y demás para que se vea el lóbulo principal y los lóbulos secundarios, ¿sí? Entonces, bueno, en todo caso, ahí tenemos ya un patrón de radiación que está tendiendo ya a ser el que nosotros deseamos. Si nosotros queremos ver ya un patrón de radiación más grande, para que no se vea así tan chiquito como le estamos, o no tan formado, nosotros lo que tenemos que hacer es aumentar el radiation box, ¿sí? Porque el radiation box es donde va a estar. Si está muy justo de la antena, entonces prácticamente estamos todavía en near field, no estamos en far field. Entonces, para poder hacer eso, el radiation box debería ser más grande. Pero obviamente para que sea más grande y poder ejecutarlo necesitamos mayor costo computacional. Es decir, que necesitamos discretizar más a la estructura, y al discretizar más a la estructura necesitamos más memoria, al discretizar más memoria, más RAM y procesamiento. Por lo tanto, obviamente, si la computadora no es lo suficientemente buena, posiblemente no va a poder simular, ¿sí? Entonces, póngale otra vez, señorita Freire, la estructura como tal. Vámonos a la estructura, a visualizarla. Ya. Entonces, ahí, como ustedes ven, el radiation box está muy chiquito. ¿Sí? Es un radiation box muy pequeño para poder obtener realmente un patrón de radiación adecuado. Entonces ahí normalmente lo que necesitamos es que el radiation box sea mucho más grande, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces eso para los que les va a tocar exponer mañana o el jueves, hacer un radiation box mucho más grande para poder visualizar un mejor patrón de radiación, porque ahí no le estamos dando a la simulación la posibilidad de que esté en far field, estamos todavía en near field como tal. Por lo tanto, el patrón de radiación no nos ayuda a dibujar adecuadamente el lóbulo principal y los lóbulos secundarios. Si nosotros aumentamos el radiation box, eso va a permitir de que se visualice un mejor patrón de radiación, ¿sí? Entonces, eso a considerar cuando ustedes tengan este tipo de situaciones, están simulando y presente esto, ¿no? Bien, agradezco la presentación de ustedes. Vamos al siguiente grupo, el grupo B, que es el grupo de Wanga, Martínez, Parra, Quillay, Quintuña. Por favor. Buenos días, Inge, ya le presento. Ok, señor Martínez. Me avisan si por favor pueden observar. ¿Sí se observa? Estoy viendo el chat. Híjole, no ponga eso, por favor. ¿Qué dicen? Dice. Y Inge, se puede observar. Estoy observando su WhatsApp, está conversando con la señorita Quintuña. Ah, estoy en otra pantalla, Inge. Discúlpenos. Luego vamos a enterarnos todo lo que dice con la señorita Quintuña y no vale. Verá que ya quedó grabado, entonces cualquier rato los compañeros ven todo lo que usted le ha puesto. Ya Inge, ahí se observa. Sí, ahí sí estamos viendo las diapositivas. Sigan, por favor. Ya, buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Nosotros vamos a darles una breve explicación de lo que es la antena Yagi-Uda. En este caso, como tenemos una característica principal que es una antena direccional eh, y su frecuencia de funcionamiento va por encima de los 10 MHz. Nosotros hemos escogido lo que es una frecuencia de 2 GB para poder trabajar y realizar la simulación. Y también hemos escogido una frecuencia de aproximadamente 4.3 gigas, haciendo un pequeño cambio en lo que es la subida de frecuencia. Se puede decir que este tipo de antenas se puede utilizar lo que es en distancias de 40 a 60 kilómetros y que las antenas Yagi-Uda presentan dos tipos de elementos, como ya se lo había visto anteriormente, que son los elementos de excitación. En nuestro caso es un dipolo doblado y este puede ser un elemento activo, en donde estos se conectan directamente a lo que es una línea de transmisión y reciben la potencia de la fuente.
También nosotros tenemos lo que son unos elementos parásitos, los cuales no se conectan a la línea de transmisión y estos reciben la energía a través de la inducción mutua. Estos elementos se clasifican, como nosotros podemos ver, en lo que son reflectores y directores. El reflector, el cual es un elemento parásito más largo en el elemento de la excitación, como nosotros podemos ver. En nuestro caso es un reflector triangular a 90 grados. Este es el que reduce básicamente la intensidad de la señal que está en su dirección e incrementa la que está en la dirección del dipolo. También tenemos lo que son los directores, lo cual nosotros trabajamos con 3 directores. Y estos son los elementos parásitos más cortos, ¿no? Se podría decir elemento de excitación, el cual incrementa la intensidad del campo en su dirección y reduce la dirección del reflector. Como nosotros podemos ver acá en el lado derecho, esta es una antena con un reflector triangular, más o menos a 90 grados, y alimentada con un dipolo como elemento activo, y con unos directores, lo que es ya aplicado en el campo laboral, ¿no? En la parte técnica. Para esto nosotros nos basamos en lo que son las fórmulas de Yagi-Uda para sacar las diferentes longitudes. Entonces nosotros encontramos lo que es la longitud del elemento activo, que es nuestro dipolo doblado, la longitud del elemento reflector, que es nuestro reflector triangular a 90 grados, y la longitud de los diferentes elementos directivos. Cabe recalcar que el espaciado entre cada elemento, lo que es el director, el reflector y el elemento activo, serán diseñados y se conformarán en lo que es 0.25 lambdas. Ya. Tenemos como primera opción nuestra antena Yagi-Uda, que está diseñada para trabajar a una frecuencia de 2 GHz. La antena está compuesta por un elemento activo, un reflector y los directores. En nuestro caso vamos a tener 3 directores, un dipolo doblado y un reflector triangular a 90 grados. Como ya dijo anteriormente mi compañero, el reflector es un elemento parásito, el dipolo es un elemento de excitación y el director también es un elemento parásito. Por el cálculo de las longitudes se utilizaron las fórmulas anteriormente mencionadas y se obtuvieron unos valores para la longitud del reflector de 0.5 lambda, para nuestro dipolo 0.45 lambda, y para los directores en orden vamos a tener 0.45 lambda, 0.46 lambda y 0.45 lambda. Como vemos en nuestra imagen, la separación entre cada elemento va a ser de 0.25 lambda, en este caso tiene un valor de 37.5 milímetros. Siguiente imagen, por favor. Ya, aquí podemos ver que una vez utilizando las fórmulas anteriormente mencionadas, la 75 milímetros. Para el dipolo doblado vamos a tener una longitud de 64.75 milímetros y para el primer director vamos a tener una longitud de 63.5 milímetros y para el segundo director 62 milímetros y para el tercer director tenemos de 60.5 milímetros. En la simulación, en la parte de la excitación, se hizo mediante un GAP que simula un cable que es la alimentación que va a dar al sistema una frecuencia de 2 GHz. Buenos días con todos. Como en la siguiente diapositiva lo que tenemos es el coeficiente de reflexión. Como ya dijeron mis compañeros, vamos a trabajar a una frecuencia de 2 GHz. Lo que dijo mi compañera anteriormente es que el GAP lo que hace es prácticamente darnos a la frecuencia que nosotros trabajamos y los directores van a añadir dichas bandas mucho más pequeñas. Como en el resultado que tenemos es que vamos a tener una ganancia de menos 22 dBi aproximadamente. Nuestro ancho de banda más o menos va de 1.85 GHz a 2.15 GHz. Siguiente. Ya, vamos a tener el diagrama de radiación que utilizamos la ganancia total.
Aquí en magnitud vamos a tener 3.75 y 2.66. Les voy a proyectar, también tenemos en la siguiente diapositiva el diagrama de radiación, pero en 3D. Les voy a proyectar nuestra simulación para que podamos ver cómo está trabajando nuestra antena. Sí puede dejar de compartir, compañero. Comparta nomás, Vivi. Ya. Ya. Aquí tenemos la simulación de nuestra antena. Como ya dijo nuestra compañera, está con nuestro reflector triangular de 90 grados. Tiene nuestro dipolo doblado y tiene los 3 directores a las distancias que ya dijo nuestra compañera. Como resultados tenemos el coeficiente de reflexión que está trabajando a 2 GHz, nuestro patrón de radiación, que utilizamos aquí la ganancia total para graficarlo, y también está graficado en 3D. Con esto nosotros podemos comprobar que de manera práctica el coeficiente de reflexión nos salió exacto como pudimos observar. Más despacio, señorita, ya se le fue. A eso, ya. Ahí está bien. Después vamos a regresar a ver el programita, ¿no? Sigan nomás en la presentación. Ya. Hemos construido una segunda antena, pero ahora lo que vamos a variar es los cálculos para la frecuencia y, bueno, creo que hemos llegado a una observación que tenemos respecto a las fórmulas que se nos ha presentado. Como ya se conoce, ¿no? La antena Yagi es una antena netamente experimental y las ecuaciones que se han obtenido han sido de forma empírica, o sea, a base de experimentación. Según he estado observando, son los papers que así, investigaciones que se han hecho, la mayor parte de estas antenas las trabajan en una frecuencia en el orden de los megahertz. Pero cuando elevamos la frecuencia al orden de los gigahertz, estas ecuaciones ya no nos dan unos resultados tan exactos. Como sabemos, a mayor frecuencia necesitamos menos tamaño. Entonces, estas ecuaciones empiezan a tener un margen de error. Entonces, como se observó en la anterior antena, el ajuste que se tuvo que realizar es muy poco en realidad, pero a esta antena que hemos trabajado a 4.3 GHz tenemos un ajuste mucho mayor, y entonces el ajuste que se tiene que realizar hasta llegar a la frecuencia requerida es mucho mayor, es decir, más o menos es de unos 3 a 4 milímetros del resultado que se obtuvo. Es decir, en este caso creo que nos daba un resultado de 34. Sí, 34 milímetros, por ejemplo, el reflector, y el ajuste que estuvo que realizar hasta 30 milímetros para obtener la antena que se requiera, la frecuencia deseada. Entonces, esto como una pequeña observación que hemos hecho haciendo una segunda antena. Y aquí tenemos, ¿no? Nuestra antena ya con el coeficiente de reflexión, igualmente nuestro patrón de radiación y en el diagrama de dirección en 3D. Es solamente una pequeña observación que hemos hecho en una segunda antena. También tenemos como que mencionar algunas ventajas y desventajas que hemos considerado. En cuanto a las ventajas, que esta antena Yagi Uda tiene una ganancia de aproximadamente 7 dB, y esta va a depender muchísimo de las aplicaciones que se vaya a realizar. De igual manera, la matriz de la antena de Yagi Uda es un tipo de antena direccional, como ya se lo había mencionado anteriormente. También este tipo de antena está adecuado para aplicaciones de alta frecuencia en el rango de la frecuencia ultra alta. De igual manera, sus costos de implementación son baratos y tienen un peso ligero.
En cuanto a las desventajas, aunque estas aplicaciones para las antenas Yagi-Uda son adecuadas para la ganancia de la antena, la ganancia no es muy alta en comparación a otro tipo de antena, en comparación con la que habíamos realizado anteriormente, la antena corneta, que nos daba una ganancia mucho mayor. De igual manera, el diseño tiene como requisito una gran cantidad de elementos que van a depender muchísimo para la respuesta en frecuencia que nosotros vayamos a querer. De igual manera, cualquier daño de estos elementos conduce a lo que es la disfuncionalidad de toda la antena, y de igual manera tiene una limitación de la ganancia aproximadamente de unos 20 dB. En cuanto a las conclusiones que hemos llegado, es que las características de esta antena Yagi-Uda permiten lo que son enlaces para enlaces fijos punto a punto gracias a lo que es su directividad. De igual manera, el diseño y su implementación son lo que tienen costos accesibles, y los cálculos para su diseño son operaciones aritméticas sencillas. De igual manera, en el diseño de la antena, esta va a depender mucho de la alimentación, como ya lo habíamos mencionado, o excitación. Y de igual manera se nota que en sus características de operación, las antenas Yagi alimentadas con un dipolo doblado no serán exactamente iguales a las que una antena Yagi alimentada por un dipolo recto, aunque también pudimos observar que los patrones de radiación son muy similares para ambos casos. Su ganancia y el ancho del haz principal van a ser diferentes en cierta manera. De igual manera, esta antena Yagi alimentada con un dipolo doblado tiene más ganancia que una antena similar alimentada con un dipolo recto. Eso, muchas gracias. Listo, gracias. Vamos a presentar la antena. Ya, chévere, preséntenla, por favor. Ya, aquí está más o menos como le hemos construido la antena. Es un tanto similar a la antena anterior que ya presentaron los compañeros. Tenemos nuestros elementos, nuestros directores, el dipolo y nuestro reflector, que es a 90 grados. Y aquí tenemos nuestra gráfica del coeficiente de reflexión, nuestro patrón de radiación que justamente nos había pedido en el FI y el teta, y en 3D. Y cómo se construyó es prácticamente bastante similar al anterior, con la diferencia de que tenemos ahora un planar. La distancia que tenemos, la última, esa es la que en realidad más se varía, puesto que, como usted mismo ha mencionado, que no es lo mismo tener un reflector planar que un reflector triangular, puesto que de esta manera las fórmulas que utilizamos, aquí es donde más varían, en la distancia del reflector y el dipolo eléctrico. Esto de Listo, gracias. Bien, ahí como estamos viendo, la antena está bien diseñada, ¿no es cierto? Tenemos las longitudes del dipolo principal, de los elementos directores. Hay solamente dos cosas a mejorar. Primero, nuevamente el radiation box. Si vemos el radiation box a la parte derecha, está muy pegado al último director. Por lo tanto, igual el patrón de radiación no va a simularnos el adecuado. ¿Sí? Porque yo tengo que alejarme un poco más, porque acuerden que el radiation box lo que me da es justamente eso, me permite determinar cuáles son las radiaciones. Ahí, por ejemplo, lo que podríamos ver es en el plano de la derecha, ¿sí? Cómo está el campo eléctrico, ¿sí? Entonces, a ver, girémosle un poquito y vámonos a coger ese plano. Exacto, cojamos ese plano de la derecha vertical. Hágale un escape ahí. Ahí nomás, hágale. Ya no juegue. Hágale un escape para que solamente pueda coger, o si no, váyase para arriba y deje de coger el de giro. ya. Ya, exacto, ya. Entonces ahí vamos a seleccionar el plano que nosotros tenemos ahí. Ponga escape ahí, ponga la tecla escape para que se quite la selección. Exacto, ya. Seleccione la carita que tenemos más hacia afuera, ¿ya? Váyase a Edit.
en el, ya, ahí seleccione por países, ya, ahí sí puede seleccionar directamente. Seleccione nomás, escójale con clic. Bueno, ya, ahí póngale by name. Ya. Radiation y seleccione solo la cara que necesitamos. O sea, Eso, ya, póngale OK ahí. Ya. Ponga clic derecho. Ya, graficar campo. Ya, y graficar el campo eléctrico en magnitud. Ya, entonces ahí solamente póngale a la frecuencia que ustedes quieren. Ahí está 4.3 GHz, ¿está bien 4.3 GHz? sí, sí. Ya, entonces póngale OK. Ya, entonces ahí ustedes pueden ver que teóricamente el diagrama de radiación ahí me está dando la generación de dos lóbulos, ¿sí? Ahí estoy viendo dos lóbulos todavía, ¿sí? Porque estoy muy cerca del último elemento. Entonces ahí prácticamente, o lo que yo debería ver es un solo lóbulo principal. Ahí ustedes están viendo dos lóbulos como tal, porque los rojitos son los que me están indicando cómo va a venir la radiación, ¿sí? Donde tengo mayor intensidad de campo eléctrico. Ahí. Entonces prácticamente ahí me está indicando que en esos dos puntitos rojos, o en esos dos circulitos rojos, tengo la mayor cantidad de campo eléctrico ahí. Y obviamente en los lados extremos tengo menos campo eléctrico. Entonces ahí ustedes pueden ver cómo está la radiación, ¿no es cierto? Entonces ahí me está generando, simulando tener dos lóbulos principales de radiación, ¿sí? Entonces, y eso justamente se da porque todavía estamos en la zona de Near Field, no estamos en la zona de Far Field. Entonces yo tendría que mi Radiation Box hacerle mucho más grande para poder ver a una distancia mayor. Ya saben que la distancia de Far Field es 2D cuadrado sobre lambda. Entonces nosotros tendríamos que tener esa distancia para, desde el último director, considerar dónde está ese 2D cuadrado sobre lambda, ¿sí? Entonces eso un poco para que ustedes tengan en consideración de cómo se tiene que hacer mejor el Radiation Box para obtener un mejor patrón de radiación como tal, ¿sí? Girémosle ahora sí un poco más y vamos a ver la otra situación que es evidente, ¿no? Entonces ahí el dipolo, digamos que el dipolo como tal está muy abierto, ¿sí? El dipolo doblado, y eso hace que el reflector que nosotros tenemos ahí esté muy cerquita del dipolo, ¿sí? Entonces ahí el reflector a 90 grados está muy cerquita del dipolo, lo que me puede generar algún problema cuando nosotros hagamos este fenómeno de reflexión, porque ahí lo que estamos simulando, acuérdense, si yo tengo ese reflector a 90 grados, lo que nosotros estamos haciendo ahí es generando cuatro antenas, ¿sí? Una antena que va a estar en la parte superior de Z, otra antena que va a estar en la parte inferior de Z y otra antena que va a estar en el mismo eje Y, ¿sí? ¿De acuerdo? Pues por lo tanto, teóricamente, podemos utilizar ahí una distancia menor, es decir, hacer la curvatura del dipolo más pequeñita para que el dipolo doblado se cierre un poquito más, ¿sí? Esa es una de las recomendaciones que habría que hacer. Y obviamente, como bien lo decían, el reflector, ponerle un poquito más alejado, más grandecito para que pueda generarse esa reflexión, ¿sí? Entonces, todo eso considerar en los dimensionamientos. Cuando decimos que la dimensión del reflector es de 0.49 lambda, significa que este es su valor mínimo. Si es un poquito más grande, no hay problema en el caso del reflector, ¿sí? Entonces, sí podríamos hacerlo un poco más grande como tal, ¿de acuerdo? Entonces, eso como consideraciones para lo que ustedes están trabajando aquí, ¿sí? Entonces, esas son las dos consideraciones que se puede hacer. Como les digo, en términos de coeficiente de reflexión, póngale otra vez, por favor, para ver todos, está bastante bien. ¿Sí? Póngale el coeficiente de reflexión. Ya, entonces ahí está en 4.3 y tenemos un coeficiente de reflexión que va desde 4. Digamos, tenemos 5, 10, 15, 20, que en 4.18 más o menos, hasta 20, 30, 40, ya, justo ya. Entonces ahí ven ustedes, está desde 4.18 hasta 4.40. Entonces tenemos aquí un ancho de banda de aproximadamente un poco más de 200 megahertz. Entonces si consideramos a 4 GHz, estamos hablando de alrededor de un 5%, ¿sí? Que obviamente es un ancho de banda que también ya es importante, ¿sí?
porque ya dijimos que la antena o el dipolo normal nos va a dar un 2%, que sería 80 MHz. ¿Sí? Aquí no está dando de 200, sino está dando 3 veces más grande el ancho de banda. Eso ya es importante tenerlo, ¿de acuerdo? Y el patrón de radiación, como ustedes lo vieron, el patrón de radiación, como ahí estaba, entonces tiene su dificultad porque justamente el patrón de radiación, ¿sí? Póngale ahí la ganancia, no hay problema, ¿ya? Ahí todavía no nos define un patrón de radiación adecuado porque no estamos haciéndolo en Farfield. Deberíamos hacerlo en Farfield, ¿sí? Entonces, repito, estas son las dos consideraciones que el grupo de mañana tiene que considerar y el grupo del jueves también, ¿sí? Para que puedan hacer su presentación como tal, ¿sí? Bien, gracias muchachos por la presentación. Déjenme a mí exponerles ahora otra... Bien. Entonces, como ya siempre lo hemos dicho, ¿no es cierto? Si ustedes trabajan a altas frecuencias, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, están trabajando en 3 GHz, en 4 GHz, los conductores ya se vuelven difíciles de hacerlos. Ustedes mismos ya lo han demostrado que trabajar, la simulación que ustedes han hecho es de 1 milímetro, 2 milímetros. Entonces, tener cables de 1 milímetro y 2 milímetros es complicado. Luego, soportarlos esos en alguna estructura también se vuelve un poco complejo, ¿sí? Porque obviamente si ustedes tienen un conductor de 1 milímetro, puede ser que ya no sea tan rígido como tener un tubo de 1/4 de pulgada, ¿sí? Entonces, las antenas dipolos como tal para las frecuencias, utilizar tubo, son antenas que van a estar en el orden de los megahertz, ¿sí? Para UHF específicamente. Ya si nos subimos al orden de los gigahertz, ¿sí? Ya digamos que dejamos de lado las antenas con tubo y nos vamos a trabajar con las antenas microstrip, que son las antenas lineales, ¿sí? Entonces, justamente aquí hay un documento, ¿sí? Que han publicado en el 2017, que es de algún estudiante, ¿sí? Que ha trabajado aquí en una antena PCB ya guiuda, ¿sí? Entonces aquí justamente les quería mostrar esto, ¿no? Entonces es una antena 2.43 GHz, ¿sí? Donde aquí la estructura es muy sencilla. Aquí ustedes pueden ver que es una estructura como la que nosotros tenemos en el laboratorio. En el laboratorio nosotros tenemos estas antenitas, que ustedes ya hicieron las prácticas el semestre anterior en propagación de ondas cuando ustedes trabajaron con antenas Yagi, ¿sí? Entonces aquí tenemos cómo se ejecuta, cómo se desarrolla una antena Yagi de acuerdo al conocimiento que tenemos. Tenemos aquí nuestro dipolo, ¿sí? Donde este dipolo va a conectarse a señal y a referencia, ¿sí? Entonces aquí vemos que tenemos señal y tenemos referencia en un solo plano. Entonces aquí tengo el dipolo con señal y con referencia. Aquí nosotros tenemos directamente el reflector planar, ¿sí? Que como dijimos, el valor mínimo es 0.49, pero si ustedes le ponen 0.5, 0.52, no tiene ningún problema, simplemente es mejor la reflexión, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de esos cálculos, son los valores mínimos que va a tener el reflector, ¿ya? Y aquí tenemos el dipolo con los elementos directores, que tenemos 3 elementos directores aquí. Entonces, obviamente, se puede trabajar con tecnología microstrip y a frecuencias altas resulta mucho más sencillo el análisis y el trabajo, ¿sí? Aquí tenemos solo la antena dipolo con el reflector, aquí tenemos la antena dipolo con los 3 directores como tal, ¿sí? Entonces, aquí lo ha desarrollado, estas son las especificaciones que lo tiene. Aquí, miren, utiliza FR4, que tiene una constante dieléctrica de 4.6, ¿sí? Y aquí nos está indicando cuáles son las dimensiones, ¿sí? Entonces, el reflector del dipolo dice que tiene 10 milímetros, ¿sí? La distancia del dipolo al director es 0.25 lambda, que ya lo vimos, que es 14.39 milímetros. El director, que es el dipolo, ¿sí? Tiene 11.51 milímetros. La longitud total, no, esta es la distancia, perdón, aquí corrijo, ¿no? La distancia del reflector al dipolo es de 10 milímetros y del dipolo al primer director, al director, ya, es de 14 milímetros.
de director a director ha considerado de 11.51. Entonces, por ejemplo, aquí miren, esto es interesante también. La teoría dice, o la parte de experimentación dice que 0.25 lambdas. Aquí, de director a director, está considerando 0.2 lambda como tal. Aquí sí tenemos la longitud total de reflectores de 60 milímetros. Esto es más grande que lambda medios. La longitud del primer dipolo es 42.80. La longitud de los directores son 34, 24, 34, 24, 34, 24. ¿Sí? Los tres directores tienen exactamente la misma longitud. ¿Sí? Entonces, con eso, obviamente, se puede apreciar el ancho de banda, que no va a ser tan amplio. Ya vamos a verificar cómo está, ¿no? Entonces, aquí tenemos, ¿no es cierto? Tenemos aquí el dipolo ya implementado con los directores como tal. ¿Sí? Entonces, en función de eso, aquí está utilizando un equipo que se llama el MATS. Este sistema, les voy a enseñar que este es un sistema que nosotros sí tenemos en el laboratorio, pero que lastimosamente ya no tiene soporte para Windows 10, sino ese era para Windows XP como tal, porque capaz que ya tampoco ni hay la página. Déjame ver, este creo que es. Esta nosotros compramos más o menos en el 2014 y es el problema de comprar estos sistemas cerrados, porque ya prácticamente ya no, como les digo, el sistema de control, este es, bueno, les pongo a poner aquí, déjenme ver, aquí me parece que está, sí, es algo parecido a esto de acá, digámosle así, ¿ya? Es un entrenador que tiene aquí estas dos bases, ¿sí? Donde la una es una base fija y la otra es una base móvil, ¿sí? Para tener aquí la antena fija, y acá tenemos otra antena que va a ser móvil. Esta antena va a girar 90 grados a la izquierda, 90 grados a la derecha, y esto se va a conectar al computador, donde en el computador se puede visualizar el diagrama de radiación de los 180 grados como tal, ¿sí? Entonces, este es un sistema que se tiene en la Politécnica, que es el MATS 1000, ¿ya? Y que no funciona tan bien. Bueno, cuando utilizábamos en el año 2014, 2015, funcionaba bien. Aquí tenemos nosotros un sistema móvil, aquí tenemos el sistema fijo, aquí ustedes pueden ver algo se aprecia, tenemos aquí un tubito y acá hay una base fija donde se coloca aquí a la antena. Aquí hay estos, es como una especie de rompecabezas que se va poniendo para poner aquí la antena. Y acá también se tiene acá abajo un sistema con un motor que permite girar esto 90 grados. Y aquí se tiene este sistema igual como rompecabezas donde se sujeta la antena. Entonces no se mueve mucho, entonces se gira, ¿sí? Y acá tenemos el transmisor, ¿sí? Que transmite, porque este está hecho solamente para trabajar a 2.4 GHz y solamente permite trabajar con antenas a 2.4 GHz. Y una vez que se conecta esto al computador, entonces este sistema le hace que gire la antena y se va calculando la intensidad de radiación, la potencia de radiación con los diferentes ángulos y se grafica este lóbulo de radiación. Entonces, como ustedes ven, este está más o menos algún patrón de radiación que ustedes lo hicieron, ¿no es cierto? Donde se tiene la antena, miren que hay un lóbulo, pero no se ha completado completamente, ¿no? Entonces ahí está más o menos algún lóbulo de radiación que ustedes obtuvieron, ¿sí? Entonces miren, ahí está, más o menos los que ustedes obtuvieron como patrones de radiación como tal, ¿sí? Entonces, ese es un documentito, como les digo, que ahí tienen ustedes, ¿sí? Entonces, ahí en este documento que ustedes le pueden ver en ResearchGate, ustedes tienen la posibilidad de ver también este diseño de esta antenita Yagi-Uda para altas frecuencias y como les digo, está ahí. Lo que aquí no se puede ver en este documento, ¿sí? Es cuál es el ancho de banda, ¿sí? Cuál es el ancho de banda que se tiene. No nos está indicando aquí cuál es el ancho de banda que estamos teniendo como tal, solo nos dice que aquí estamos trabajando a 2.43 GHz y nada más, pero no nos da
un ancho de banda adecuado, ¿sí? No hay un ancho de banda adecuado como tal, como para decir que estamos trabajando, ¿sí? Entonces, y ahí tenemos el problema, ¿sí? Entonces aquí miren, aquí está utilizando siempre, ustedes siempre van a ver Balanis. Balanis es un libro que en cualquier parte del mundo lo han utilizado, ¿sí? Entonces, eso es importante. Entonces, este articulito que ha sido aceptado en algún congreso, ¿sí? No está, no solamente es un reporte científico nada más, ¿no? Entonces, no está realmente completo, ¿no? Pero en todo caso, nos sirve para poder trabajar, ¿no? Entonces, ahí ustedes tienen la posibilidad de tener que ustedes estas longitudes de aquí le disminuyen y con eso tienen un mejor ancho de banda como tal, ¿sí? Entonces, eso un poco para que ustedes puedan no solamente saber el diseño de la antena con tubos, sino también el diseño de la antena en forma de tecnología microstrip que se utiliza igual, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante conocer. Bien, vamos a tomar asistencia, por favor, el día de hoy. ¿Sí? Por favor, registren en este momento la asistencia que ya está puesto. Tómense en 2 minutitos, registramos y nos hablamos en 2 minutos. Bien, revisemos, por favor. Señor Wambo, ¿se encuentra? Sí, sino que se me está actualizando la compu. Ok. No se preocupe si está teniendo clases, pero... Sí. Listo, ok, señor Orozco. Sí, estoy en sino que le puse ya antes de que entre. No hay problema, ya saben. Listo, con eso estamos. ¿Sí está la señorita Villamar? Buenos días, hija presente. ¿La señorita Topanta se encuentra? Sí, hija, buenos días. ¿Ya huele o no huele? Yo sí. Bien. A cuidarse, a cuidarse. Señor Mayorga, ¿se encuentra? Sí. ¿También ya huele o no huele? Ya siempre está valiendo, dije, por suerte enfermado hasta ahora. A ver, señorita Moreno, ¿se encuentra? Sí, ¿Si huele o no huele? sí. Ya, bien. ¿Quién más estuvo? Pues a ver, de los que me acuerdo. ¿Adamaris está o no está? Sí, hija, buenos días. ¿Ya está en su tierra? No, hija, todavía no he viajado Ah, o sea, porque
Vaya a pasar algo allá en mi casita, entonces mejor me quedo por acá. Ah, chévere. Bueno, cuidarse, ¿no? A cuidarse. Con eso, vean, no Sí, tiene tentaciones de nada. Les deja nomás a los colombianos en casa, allá en la frontera, y se dedica a clases. no, y que ellos ya están tristes, están extrañando. No, mentira. Bien, veamos. ¿Se encuentra el señor Guaitara? Sí, hija, presente. ¿Huele o no huele? Yo siempre olido, hija. Ah, ya, buenazo. ¿Nunca le afectó? No, hija. Más miedo a dar el dengue que el COVID. Es cierto, ¿cuándo les toca a ustedes la evaluación? Déjenme, reviso, si es que por si acaso me han puesto a mí. Son coinstitucional. Ya hay una resolución del coinstitucional que han mandado ayer noche. A ver, cronograma de evaluación, veamos. A ver, ya. Con ustedes nos toca hacer la evaluación el 25, o sea, mañana. Mañana vamos a hacer la evaluación de 9 a 11. Entonces se salvaron a los que les toca mañana presentar. ¿Sí? Entonces mañana nos encontramos aquí en la hora de clase. ¿De acuerdo? Y a las 9 en punto empezamos a hacer la evaluación docente. ¿De acuerdo? Pues por favor, mañana no vamos a hacer las presentaciones, sino vamos a dejarle para el día jueves. Entonces mañana nos dedicamos a hacer las evaluaciones a los docentes. Eso estaba acordándome. Veamos de una vez qué dice el COE institucional. ¿Cuál es la resolución del COE? No hay archivos. Ah, ya, ahora sí está. Suspender las actividades académicas presenciales hasta el fin del periodo académico, matriz. Poner en conocimiento de las facultades para que informen a los señores docentes que no convoquen a las docentes para que realicen actividades académicas presenciales. Bien. Solo es, salvo excepciones que por la naturaleza de la actividad así los requiere. O sea, bueno. Ya, bien, entonces con esto prácticamente quedarían suspendidas todas las actividades, ¿cómo se llama?, de laboratorio. ¿Sí? En función de lo que estamos, pues, lo que ya ha definido el coinstitucional el 23 de enero. ¿Sí? Entonces, en función de eso, ya no podrían hacer las prácticas de laboratorio del último, ¿cómo se llama?, de la última antena, aquellos que no lo hicieron. Sin embargo, como sí hicieron los laboratorios de la antena arreglo, eso sí tendrían que mandarle a Ruth el informe de esa antena y ya de la antena final no le mandarían a Ruth informe, sino solamente escribirían el artículo científico con la antena que imagino que ya la mayoría tiene implementada. ¿De acuerdo? Entonces eso para conocimiento de ustedes. ¿Sí? Entonces ahí está ya claro de que se suspende todo lo que son actividades. ¿Sí? Bien. Entonces eso mejor para nosotros como tal. ¿Sí? Entonces por favor con esto nos encontramos jóvenes el día de mañana a las 9 de la mañana solo para hacer la evaluación docente. ¿Sí? Que tenga un excelente día. Con esto terminamos el día de hoy y nos encontramos el día de mañana. Pasen bien, jóvenes. Gracias. Sí, Gracias. Pasen bien. Cuidarse, jóvenes.